Ahora nos quedamos aquí, ¿vale? Y vamos a seguir meditando en el tema que comenzamos ya hace 2 semanas en el libro de Jeremías, así que os invito a que podáis abrir la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, capítulo 5. Y que cuando lo tengáis, ¿me podéis hacer una señal los que lo tenéis? Jeremías capítulo 5, ¿sí? ¿Lo tenéis? Vale. En casa, lo siento, pero tengo que fiarme de que lo tenéis. Muy bien, ahora quiero que dejéis ahí el móvil, la Biblia física o en tablet, como lo tengáis, que lo dejéis, que no lo miréis, ¿vale? Que estéis pendientes, no solamente, no tanto a mí, como a 3 preguntas que os voy a hacer y que voy a dejar un momento para que meditéis. Las voy a lanzar ahora y después al final las voy a volver a lanzar, ¿vale? La primera, si te preguntan por qué eres cristiano o cristiana, ¿qué responderías? Si te preguntan por qué eres cristiano o cristiana, ¿qué responderías? No, esto es para pensarlo, ¿eh? Para pensarlo, al menos de momento. La segunda es un poco más concreta. Si te preguntaran por qué vienes a esta iglesia, si sales de aquí hoy, oye, ¿dónde has estado? Pues he estado en la iglesia. ¿En qué iglesia? Pues mira, en Pablo Neruda. O he estado siguiendo el culto de mi iglesia, o he estado siguiendo el culto por internet de la iglesia de Pablo Neruda. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Por qué has venido hoy aquí? ¿Por qué vienes habitualmente a esta iglesia? ¿O por qué estás siguiendo hoy este culto? ¿Cuál sería tu respuesta? Veo que alguna pareja incluso está ahí susurrando, es posible, ¿eh? Que tengáis algo que contaros. Espero que la respuesta sea positiva, ¿eh? Que sea buena. Y la tercera pregunta, una pregunta que en unos meses intentaremos contestar, no aquí, en este entorno, en otro entorno. ¿Cómo se manifiesta la espiritualidad en tu vida cotidiana? ¿Cómo se manifiesta la espiritualidad en tu vida cotidiana? ¿Sabrías trazar un argumento y decir, empiezo por aquí y la espiritualidad se manifiesta en mi vida de esta y esta forma? Es posible que en algún momento tengas que enfrentarte a que alguien te pregunte por qué eres cristiano o cristiana, por qué vienes a esta iglesia y cómo se manifiesta la espiritualidad en tu vida. Y espero que no solamente tengas respuestas coherentes, sino que sepas defenderlo, que sepas decirlo con claridad, que sepas exponerlo. De momento vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Ahora ya podéis coger vuestras Biblias y acompañarme en Jeremías capítulo 5. Estas preguntas son interesantes y mi intención es que, de alguna manera, la meditación de hoy nos ayude a trazar esa línea. Así que estéis atentos para cuando lo pregunte al final, igual hay alguna diferencia, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando del motivo que llevó a Dios a castigar a su pueblo. Si recordáis, 2 parábolas muy gráficas y muy claras. El pueblo había abandonado un manantial de vida para hacerse un pozo
un estanque que no retenía el agua, que estaba roto y que hacía aguas por todos sitios. Un manantial del que corre agua viva, fresca, simbolizando a Dios y su relación con el pueblo, y una poza con agua estancada. Hablábamos de las aplicaciones que eso tenía, ¿verdad? Que cuando el agua está estancada se pudre, vienen las larvas de los mosquitos, si te la tomas pues vas a tener problemas después en casa, vas a tener que salir corriendo si es que llegan, o incluso algunas personas han muerto por tomar agua contaminada. Llegamos a la conclusión de que el pueblo de Dios había perdido el temor de Dios, es decir, esa actitud de reverencia, de obediencia, de tener respeto por quien Dios es. Y no solamente eso, sino que en el capítulo 3 vimos que se habían comportado como hijos rebeldes, pero también como esposas, novias infieles. ¿Recordáis aquella imagen? Una imagen que tiene que recordarnos no solamente la infidelidad por la que en algún momento alguien haya podido pasar, sino la infidelidad tuya y mía hacia el Señor. Esa es la parábola y espero que no la perdáis de vista y que os quede bastante claro que es una parábola que el Señor está usando. Hoy me gustaría resaltar algunos aspectos que aparecen no solamente en el capítulo 5, sino que van a aparecer también en el capítulo 7 y a lo largo de todo el libro de Jeremías. Ya dije que no íbamos a ver todo el libro entero, pero sí vamos a ver la esencia de qué está ocurriendo en el pueblo de Dios y cómo Dios provee de un ministro, de un siervo, para que hable a su pueblo, para que su pueblo recapacite, para que su pueblo cambie, para que su pueblo sea advertido de las consecuencias de dejarle a él de lado. Así que esa advertencia, no la vamos a leer, pero está en los capítulos 10 y 11, es donde Dios le describe lo que va a pasar con ellos, el destierro, ese pueblo que va a venir, que les va a asediar, que va a destruir incluso los lugares más importantes de Jerusalén, las murallas, el templo. La crème de la crème, lo vemos en el libro de Daniel, va a ser llevada en primer lugar a Babilonia. Los responsables de guiar al pueblo van a ser borrados, los responsables tanto espirituales como civiles, es decir, va a haber una gran consecuencia y eso está en los capítulos 10 y 11. Pero lo que me gustaría es que pudiéramos mirar tanto el capítulo de antes, el 9, como después el 12, para ver cómo el evento, y ese es el título de la predicación de hoy, si la habéis visto en el cartel, hoy la meditación la titulé Un evento, dos respuestas. El evento, aunque posiblemente estéis pensando que el evento es ese castigo, no, el evento es la rebeldía del pueblo y cómo Dios va a mostrar dos respuestas diferentes. Una, la cautividad del pueblo. La otra es, ¿qué pasa con Jeremías? ¿Qué va a pasar con Jeremías? Porque la advertencia al pueblo está clara. Pero ese siervo, ese vocero que Dios ha levantado para su pueblo, ¿qué pasa con él? Fijaos que en el capítulo 5, y es ahí donde me gustaría que vayamos para resaltar algunas cosas. De nuevo viene la palabra de Dios a Jeremías, versículos 1 y 2, dice: recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis un solo hombre, si hay alguno que practique la justicia y que busque la verdad, y yo lo perdonaré. Aunque digan, vive el Señor, juran en falso. A lo largo del capítulo vamos a ir viendo cómo el Señor vuelve a recordarle de una manera diferente esa infidelidad de su pueblo. ¿En qué se plasmaba en su día a día? Esa espiritualidad aparente, ¿en qué se plasmaba y en qué no? Pues aquí ya vemos un signo, ¿verdad? Vemos un signo. Y es que esa justicia y esa verdad no estaba siendo parte de la vida de las personas. Y aunque de boquilla decían, vive el Señor, sea lo que sea que eso significara para ellos, la palabra dice que lo estaban diciendo en falso, estaban jurando en falso, es decir, estaban usando el nombre de Dios en vano.
porque no estaban sintiendo aquello que estaban poniendo al Señor por testigo, un Dios a quien dice la palabra que ellos no tenían en cuenta. Fijaos que además esto estaba impregnando la vida de todo el pueblo, ya lo vimos también la semana pasada. Versículo 4. Entonces yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Señor, el juicio de Dios. Pero ellos también rompieron el yugo y soltaron las ataduras. La próxima semana hablaré un poco más de eso, pero yo estoy siguiendo hoy la traducción Reina Valera 2020, o como la han bautizado, 2020, ¿vale? Es la última traducción que Sociedad Bíblica ha hecho. Pero si como semanas antes tienes otra versión de la Biblia, es posible que si tienes delante Nueva Versión Internacional o alguna otra traducción popular, en vez de pobre, en el versículo 4 aparezca pueblo, y en vez de grandes, en el versículo 5, aparezca líderes. No es una distinción en cuanto a importancia, es una distinción en cuanto a responsabilidad. Da igual, todas las esferas del pueblo de Dios estaban o había sido corrompida, de manera que daba igual a quien le preguntaras en Jerusalén, a una persona sin responsabilidad o a un líder religioso, dice la palabra que todos, en todos y cada uno de ellos, el juicio de Dios había dejado de estar presente. Además, fijaos los versículos 10 y 11, y sobre todo nos vamos a parar en el 12, dice, escalad sus muros y destruid, pero no del todo, quitad las almenas de tus muros, porque no son del Señor, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice el Señor. Negaron al Señor y dijeron, Él no existe y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada, ni hombre. Ya vimos también la semana pasada que Dios se encarga de advertir al pueblo, oye, es que no habéis aprendido de lo que pasó con Israel, con el reino del norte, que en el año 722 fue asolado y llevado cautivo. ¿Es que no habéis aprendido de ellos? Ahora menciona también a la casa de Judá, al reino del sur, a quien Jeremías está proclamando este mensaje. Y le dice, esta casa me ha negado igualmente. Esta casa está diciendo que Dios no existe. Fijaos la contradicción con lo que estábamos viendo al principio, en el capítulo 5, ¿verdad? Dicen que Dios, o juran en su nombre, pero al mismo tiempo es que estaban diciendo que Dios no existía y que ese mensaje que Jeremías estaba proclamando realmente era mentira, que eso no iba a ocurrir. Creo que hoy en día no estamos muy lejos de esa realidad tampoco, ¿verdad? Bueno, esto que vosotros decís que va a pasar, esto, bueno, ya lo veremos. Esto, al fin y al cabo, a comer y a beber, que son 2 días, ¿verdad? Y algunos comen y beben con mucho ímpetu y con mucho jaleo en estos días también, celebrando fiestas y tal. Y venga, ya lo que tenga que venir, eso vendrá, pero yo de momento no me lo creo. El problema es cuando si eso llegara a pasar dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Fijaos qué locura. Versículos 23 al 25 dicen, este pueblo tiene un corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora al Señor Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. De nuevo, algo que estuvimos hablando al principio de este tiempo de pandemia. ¿Hasta qué punto la maldad del ser humano ha podido provocar o no todo esto que estamos viviendo? Si queréis mi conclusión, pasaros por el canal de YouTube y recordad aquella meditación que tuvimos. Pero Dios nos está diciendo, como ya meditábamos en su tiempo, que la maldad del ser humano
no va a quedar impune, ya no solamente de cara al juicio eterno, sino también en los tiempos en los que estamos viviendo. Para el pueblo de Dios, eso se estaba manifestando en un corazón falso y rebelde, en vidas apartadas de Él por el pecado. Y como decía al principio, hace un momento, es que la culpa era de todos. Los versículos 30 y 31 así nos lo recuerdan. Cosa espantosa y fea es hecha en este país. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dominan por manos de ellos. Es decir, ¿qué puede hacer Dios con su pueblo cuando sus propios profetas, aquellos que Él había preparado y enviado para reformar el pensamiento, para hacerles volver al pueblo a Él, no estaban haciendo o no habían hecho lo que Dios esperaba que hicieran? Y además, fijaos el final del versículo 31, y mi pueblo así lo quiere. Es decir, que el pueblo estaba contento con que los profetas no trajeran palabras de reprensión de parte de Dios. Si saltamos al capítulo 7, vemos de nuevo a Dios hablando. El capítulo 6 es un impas del mensaje que de nuevo va a recordar lo que va a pasar con el pueblo, pero en el capítulo 7 de nuevo leemos: palabra del Señor que vino a Jeremías. Ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí estas palabras. ¿Recordáis la semana pasada? Ve al centro neurálgico, ve a Jerusalén, sal de Ananot, tu pueblo, y ve allí donde mi pueblo se supone que tiene que estar haciendo lo que tiene que estar haciendo. Pues de nuevo le dice: ve a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Diles: oíd palabra del Señor, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré habitar en este lugar. No confiéis en palabras de mentira que proclaman: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si de veras mejoráis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad practicáis la justicia entre el hombre y el prójimo, y no oprimís al extranjero y al huérfano y a la viuda, y en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni vais tras dioses extraños para vuestro propio mal, yo os haré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Vosotros confiáis en palabras engañosas que no os sirven de nada. Hurtáis, matáis, cometéis adulterio, juráis en falso, quemáis incienso a Baal y vais tras dioses extraños que no habíais conocido. Y ahora venís y os presentáis delante de mi casa, en esta casa sobre la cual mi nombre es invocado, y decís: ¿somos libres para seguir haciendo todas estas abominaciones? Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Esto también yo lo veo, dice el Señor. Fijaos que aquí está el resumen, de nuevo, insistente de parte del Señor, de dónde estaba el pueblo fallando. ¿Por qué Dios había llegado a ese estado? ¿Por qué Dios estaba a punto de dar al pueblo, como se suele decir, un buen repaso? Y veremos también cuál es el objetivo, ¿verdad? Fijaos, esa advertencia se incrementa en los versículos 12 al 15. Esa advertencia contra Israel que dice que por cuanto, versículo 13, por cuanto habéis hecho todas estas cosas, dice el Señor, y aunque os hablé sin cesar, no escuchasteis, y aunque os llamé, no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la cual vosotros confiáis, en este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. De nuevo, vais a cosechar el mismo castigo que vuestros hermanos del norte hace tiempo. Si la cosa acabara ahí, si esta declaración sobre la casa de Dios, sobre la casa de Israel, sobre el templo del Señor y lo que allí se hacía, puede parecer fuerte,
Fijaos lo que dice el versículo 16. Tú pues, le dice a Jeremías, no ores por este pueblo. No eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Palabras duras también para Jeremías, ¿verdad? Tú estás viendo esto, estás proclamando este mensaje al pueblo de Dios para que se vuelva hacia mí, ni se te ocurra presentarme al pueblo en oración delante de él, porque no te voy a escuchar. No clames por él, porque no les voy a perdonar más. Tu oración no va a ser contestada. El Señor no quiere que Jeremías sea una voz en el desierto. El Señor no quiere que Jeremías sea otro profeta más incomprendido, no escuchado, como continuamente él había estado hablando. El Señor no quiere que Jeremías sea un intercesor. El Señor quiere que su pueblo sea transformado. Dios quiere que su pueblo cambie de actitud, que su día a día, que su espiritualidad sea una espiritualidad real en su forma de vida. Del versículo 21 al 26, lo que vamos a encontrar en el recordatorio es una diapositiva de cómo Dios ve a su pueblo actuando. Y Dios le ve actuando con un ritualismo, con una religiosidad que ni siquiera él había mandado. Llega a decirle, coged toda la carne de vuestros sacrificios y coméosla. Fuerte eso, ¿eh? Los que estamos leyendo Levítico ahora, ¿verdad? Todos los sacrificios, todos los rituales. El Señor le dice, es que yo no os he mandado eso. Y yo esta semana decía, ¿cómo que no? Espérate, vamos a Levítico. Pero fue el Señor quien le dijo a Moisés, dile que hagan estos sacrificios, y los sacrificios de paz, y los holocaustos, y los sacrificios mecidos, y los sacrificios de carne, y los sacrificios de cereales, y los sacrificios de palomas. Cada uno establecido en un tiempo. ¿Cómo que Dios no se lo está diciendo? Digo, aquí hay algún problema. Y me fui, y piqué el anzuelo, y me fui. Y dije, espérate, que Dios sigue hablando en parábolas. Que Dios sigue intentando poner los pensamientos del pueblo en aquellas cosas que son importantes. Y Dios no dice que no se lo dijera en absoluto. Dios le está diciendo, y le va a narrar, cuando salisteis de Egipto, lo primero que yo os mandé no fue sacrificios. ¿Qué fue lo primero que yo os mandé? Obediencia, confianza, seguimiento, lo que vimos la semana pasada. Los sacrificios son una consecuencia de eso. El presentarte delante de Dios con arrepentimiento y pidiéndole perdón es consecuencia de haber entendido quién es Dios y lo que espera de ti y de mí. Así que el pueblo, dentro de esa religiosidad, estaba fallando por completo en el objetivo. No es la primera vez tampoco que leemos esto, ¿verdad? Ya en el libro a los Reyes, Dios tuvo que decirle, es que no quiero sacrificios, es que quiero obediencia. ¿No es más bien el sacrificio que Dios espera lo mismo que está diciendo en Jeremías? Que cuidéis de las viudas, que cuidéis de los huérfanos, que hagáis justicia. Como decía, el capítulo 10 y 11 van a narrar ese evento de dar la espalda a Dios, la primera respuesta que tiene. Y va a ser esa respuesta que el pueblo va a ser quitado de su tierra, como ya ha dicho, que va a ser borrado. ¿Por qué? Porque aunque Dios está diciendo, si os arrepentís, vais a permanecer viviendo en la tierra que di a vuestros padres, Dios ya le anuncia a Jeremías que el pueblo no va a hacer caso. Ante eso, esa respuesta a Dios, fijaos en el capítulo 9, versículos del 1 al 9. Evento, el pueblo da la espalda a Dios. Primera respuesta en estos versículos. Especialmente vamos al versículo 7.
Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos: yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta aguda es la lengua de ellos, solo hablan engaño. Con su boca dicen paz al enemigo, pero dentro de sí le ponen asechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas?, dice el Señor. ¿De tal nación no se vengará mi alma? El Señor está hablando con Jeremías y le dice: ¿qué más puedo hacer ya? ¿Qué más me queda? ¿Qué respuesta puedo dar a este pueblo? Y de manera clara y directa le dirá: yo lo voy a refinar, voy a ponerlos a prueba, no puedo hacer otra cosa. Así que la primera respuesta de Dios a la rebeldía del pueblo es que Dios les va a pasar por prueba. Cuando vemos el exilio desde los ojos solamente del castigo, perdemos de vista el corazón de Dios. Porque en el capítulo 11, especialmente en el 12, vamos a ver, final del 11, principio del 12, vamos a ver a Jeremías en esas dos primeras quejas o lamentos delante de Dios, pero a continuación vamos a ver a Dios lamentándose y llorando por su pueblo. Y si queréis, podéis ir al capítulo 12. Versículo 7. He abandonado mi casa, he desamparado mi heredad, he entregado en manos de mis enemigos a lo que amaba mi alma. Y Dios va a continuar hablándole a Jeremías, diciéndole: no te preocupes. Parece que le está diciendo: no te preocupes por llorar por el pueblo, si es que yo ya estoy llorando antes que tú. Porque a mi amada no quería yo entregarla en manos de un pueblo enemigo. No quería que pasaran por ahí. Pero sin embargo, en el capítulo 9 encontramos cuál es la clave de eso. El Señor quiere limpiar, el Señor quiere refinar a su pueblo. El Señor quiere que el pueblo vuelva a la esencia de lo que Él había planeado. Quiere hacer que el pueblo obedezca. Pero qué prueba más dura, hermanos. Qué prueba más dura. Asedio, destrucción. Nosotros estamos celebrando 50 años de vida como iglesia. Ellos van a estar 80 años. Ellos van a estar un 50% más de tiempo del que ha pasado en otro lugar, con otra lengua, con otros reyes, con otra cultura, hasta tal punto que llegaron a perder el hebreo como lengua para empezar a hablar en arameo. Hasta tal punto que cuando después vemos a Nehemías y a Esdras, necesitan traducirle la ley porque no la entienden, porque ya no conocen el hebreo. Han perdido su lugar, han perdido su lengua, aquello que les identificaba como pueblo identitario de Dios. Hermanos, Dios prefiere nuestra obediencia y nuestra santidad a refinarnos y a ponernos a prueba. Creo que es la primera gran enseñanza que a mí me llegaba después de leer el capítulo 12, esa reacción de Dios lamentándose, porque su pueblo tenga que pasar por eso. Dios quiere nuestra obediencia y nuestra santidad antes que probarnos y refinarnos, porque probarnos y refinarnos es consecuencia de que no hemos vivido tal y como esperaba. Pero por amor a su nombre, y esta es la segunda, por amor a su propio nombre y por amor a todas las naciones y a todas las personas que no le conocen, si su pueblo no cumple con ese compromiso, va a tener que ser probado, va a tener que ser refinado, va a tener que venir y de nuevo beber de ese agua de vida que es Dios. Fijaos el capítulo 9, versículos 23 y 24. Así ha dicho el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Así que
la primera respuesta de Dios ante la rebeldía del pueblo es que Dios les va a refinar. Dios quiere que vuelvan a ser un pueblo santo, escogido, apartado, que viva en integridad, que viva haciendo justicia, que viva haciendo misericordia, que viva siendo la esencia de la imagen y el reflejo de Dios. Ahora, ¿qué pasa con Jeremías? Porque Jeremías fue escogido por Dios, estaba sirviéndole con integridad, estaba obedeciéndole, su corazón ya había sido probado y había salido aprobado. En el capítulo 12 llega a decir Jeremías: Señor, tú me conoces, tú me ves y sabes lo que siento por ti. Un poquito antes, al final del capítulo 11, es donde empieza esa primera queja o confesión de Jeremías, en el versículo 18 al 23. En algunas Biblias lo tendréis reflejado. Es una queja importante. Señor, es que mi pueblo, los de Ananot, mis paisanos, es que me quieren matar. Es que vienen detrás de mí. Y además, eso lo vemos en el versículo 21, ¿verdad? Que el Señor dice: por tanto, así ha dicho el Señor acerca de los hombres de Ananot que buscan tu vida y te ordenan: no profetices en el nombre del Señor para que no mueras en manos nuestras. Esa era la respuesta de Jeremías, la que estaba recibiendo del pueblo. Ya lo advertimos en el capítulo 1, ¿verdad? Él iba a tener que arrancar para construir, él iba a tener que destruir para construir y arrancar para plantar. Él iba a llevar una tarea dura y Dios le había dicho: y no te van a escuchar. Así que Dios le dice en este capítulo 11: no te preocupes porque yo te voy a librar de quienes quieren matarte. Pero a continuación llega la segunda confesión, llega el segundo diálogo de Jeremías con el Señor. Y le dice: Señor, pero mira, los injustos yo todavía veo que siguen en pie. Los injustos yo veo que algunos siguen prosperando. Los injustos yo veo que esto no se cumple. ¿Y qué pasa conmigo? Que has probado mi corazón y aquí estoy. ¿Qué pasa conmigo? Versículo 5 del capítulo 12. Respuesta del Señor: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo competirás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Hace mucho tiempo, leyendo hace años, bueno, no tanto, en el año 2014, ¿no? Ha llovido un poquito, pero no tanto. Cuando estudié por primera vez el libro de Jeremías, este fue un pasaje que me pegó en el pecho de una manera importante. Estaba pasando por momentos de lucha en el ministerio, estábamos en Cádiz, y de pronto me topo con esto. Y el mensaje que recibió Jeremías lo recibí de manera muy clara y directa, yo también. ¿De qué te quejas? Si con los que van a pie te cansas, ¿qué va a pasar cuando vengan los que van a caballo? Si en esta tierra que es de paz ya estás ahí quejándote, ¿qué va a pasar cuando vayas a la espesura del Jordán? Dice aquí, ¿no? Si mal no me equivoco. Dios conocía el corazón de Jeremías y el trabajo que estaba haciendo. La tarea, ya lo hemos dicho y lo hemos recalcado una y otra vez, era difícil, era dura, pero era clara. Pelearán contra ti. Versículo 19 del capítulo 1, estoy recordando. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Así que cuando Dios le está diciendo en el capítulo 12 a Jeremías: ¿qué pasa? Que ya te estás quejando y estos vienen a pie. Cuando vayas a luchar con los que vienen a caballo, ¿qué va a ser de ti? Dios quiere hacerle saber a Jeremías de que Él quiere que siga creciendo,
que quiere que enfrente esa pelea, esa batalla, esa lucha, como el comienzo de una preparación, porque Dios no solamente mira al presente, sino que mira al futuro. Así que aprieta los dedos, aprieta los dientes, ten en cuenta que yo estoy contigo y sigue adelante. Mantente fiel, mantente firme, porque si ahora te quejas con estos que vienen andando, los que vienen después van a ser mayores. Así que Dios, esa segunda respuesta es que va a permitir que Jeremías siga pasando por esa oposición también del pueblo, por esas pruebas duras y difíciles, porque Dios no se queda parado mirando lo que Jeremías está haciendo. Dios sabe lo que va a venir y va a necesitar a un Jeremías mucho más fuerte, mucho más preparado, mucho más firme, mucho más convencido del Jeremías de entonces. Fijaos, la maldad del pueblo, ese evento de rebelión del pueblo, se manifiesta en dos respuestas de Dios. Una, corrección y castigo para quienes le abandonan y hacen el mal a los demás, intentando que vuelvan a Él y que sean rescatados, pero al mismo tiempo tiene cuidado y protección para quien le ama, para quien le obedece, haciéndole crecer en medio de las dificultades, en medio del servicio y la confrontación, para que asuma cotas mayores en el futuro. Si os pregunto con quién os sentís más identificados en estos momentos, si con el pueblo que va a recibir corrección o con Jeremías. Si evalúas tu vida y te piensas cómo la estás viviendo, este momento, ¿cómo lo estás enfrentando? ¿Lo estás enfrentando como un momento de corrección de Dios porque tu vida anda fuera de lugar? ¿Porque no le estás obedeciendo, porque no estás siguiéndole, porque no estás siendo fiel a Él? Y eso va a traer sus dificultades y va a traer la corrección de Dios. ¿O lo estás viviendo sirviéndole con integridad en medio de las dificultades, en medio de la lucha posiblemente contra los propios de tu pueblo, los propios de la iglesia? Y estoy apuntando bien en esa dirección, porque creo que las tres preguntas que hice al principio es ahora cuando salen con más importancia. Si alguien te pregunta por qué eres cristiano, ¿qué le dirías? Si alguien te pregunta por qué vienes a esta iglesia, ¿qué le dirías? Si alguien te pregunta cómo vives tu espiritualidad en tu día a día, ¿qué le dirías? ¿Saldrías con preguntas aprendidas desde pequeño en la escuela dominical o en el discipulado y le dirías, sí, porque mira, la palabra de Dios dice que tal y que cual? Religiosidad, pero después te irías y seguirías viviendo tu vida. ¿Te daría vergüenza admitir que estás alejado de Dios y entonces le sacarías el manual de buenas prácticas de cristiano y le dirías, mira, pues el Señor dice tan, y te darías la vuelta, te montas en el tranvía y dices, espero que se lo haya creído? ¿O estás enfrentando tu vida desde la fidelidad? Y es posible que si lo estás haciendo estés también en dura confrontación contra aquellos del pueblo de Dios que están viviendo de una manera apartada de Él. Hermanos, cuando pensamos en qué es la iglesia, cuando pensamos en el pueblo de Dios, sabéis que una de las figuras que más me gustan, porque es la que vivo cada día, es que la iglesia no es un crucero. La iglesia no es un lugar donde vamos a pasárnoslo bien, a que nos diviertan, a que nos den un montón de actividades mientras disfrutamos de la vida. La iglesia es como un mercy ship, ¿sabéis? Estos barcos que van sanando gente por el mundo. La iglesia es un lugar donde tú y yo tenemos que venir a sanarnos, a ponernos a cuentas con Dios, a perdonarnos, a amarnos, a entendernos, a saber que igual que yo soy débil, tú lo eres y por tanto te miro con misericordia, a que cuando te equivocas, yo también me equivoco y necesito que me perdonéis y yo necesito perdonaros a vosotros. Donde
La esencia del Evangelio se vive de una manera real, no porque seamos perfectos, sino porque somos imperfectos. Porque si vienes aquí pensando que vienes a demostrarle a los demás lo perfecto que eres, ya estás fallando. Y el Señor necesita corregirte. Si estás viviendo apartado del Señor, si la obediencia no es tu día a día, si cumplir con lo que dice la palabra no es tu día a día, si obedecer al Señor en el mismo detalle no está en tu corazón, en tu mente, en tu deseo, aunque después fallemos, tengamos que pedirle perdón al Señor. Entonces necesitas escuchar, necesitas saber que es posible que hoy también el Señor pueda levantar su mano de protección sobre tu vida y te deje vivir como tú estás eligiendo vivir, sin Dios. Ahora después no te quejes. Cuando vengan los malos momentos, cuando vengan las dificultades, cuando Dios esté intentando forjar tu vida, tu carácter para hacerte volver a Él, no te quejes y preguntes ¿dónde está Dios? Dios está donde mismo estaba. El que está en una posición diferente eres tú. Que antes pasabas de Él y ahora te preguntas dónde estaba para echarle la culpa. Exactamente igual que ocurrió con el pueblo de Israel. Que llegó a decirle, Señor, pero es que si Babilonia nos lleva cautivos, ¿qué van a pensar de ti? ¿Qué van a pensar de tu pueblo? No, déjate de historias, no juegues con el Señor a eso, porque tienes todas las de perder. El capítulo 9, versículos 23 y 24 que hemos leído está muy claro lo que el Señor espera de ti y de mí. Que nos volvamos a Él, que hagamos misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque todas esas cosas agradan al Señor. Es decir, que vivas día a día agradándole a Él. Como iglesia, hermanos, tu pecado y mi pecado nos afecta a todos. Nuestra forma de comportarnos arrastra negativamente e influye positivamente a los demás, dependiendo de cómo estemos viviendo. Si mi vida está dominada por el pecado, lo normal es que lo que salga de mí no sea bueno y te afecte a ti y te arrastre, o te destruya, o te haga daño. Si tu vida es una vida de bendición, que está agradando al Señor, que le estás obedeciendo, eso va a saltar, va a brotar, como dice la palabra, ¿verdad? Como ríos de agua viva, que nos va a salpicar a todos y que nos va a ayudar a seguir en la línea. Pero cuando el postureo religioso sustituye el servicio mutuo, cuando eres uno el domingo aquí por la mañana y otro desde las 2 de la tarde hasta el sábado por la noche, cuando dices ser cristiano pero te permites ciertas licencias porque total no pasa nada y te comportas como si no fueras cristiano, cuando se produce una división en la iglesia por enfrentamientos internos, hermanos, eso afecta a todos. A todos. Si estás al frente de un ministerio y no permaneces fiel a lo que la palabra de Dios espera de ti, vas a arrastrar con tu pecado a aquellos a los cuales estás sirviendo. Si hay falta de perdón, si hay engaño, si hay violencia en nuestro trato mutuo, si falta el cuidado a los necesitados, si proclamamos justicia, pero practicamos injusticia, si el ritualismo en lugar de la vida diaria, en la obediencia a Dios, ha tomado lugar entre nosotros, si un carácter no transformado, agrio, punzante, es más una carga y un estorbo para los que sirven contigo que una bendición, si tus frustraciones personales se vuelcan en exigencias desmesuradas hacia los demás, si la arrogancia espiritual, si la falta de misericordia fuera el día a día de nuestra iglesia, iríamos de cabeza a Babilonia, hermanos. El Señor nos arrancaría de esta tierra, nos quitaría del medio, porque eso no es lo que el Señor espera de nosotros.
si dejamos de ser bendición para los demás, perdemos la esencia de quienes somos. Y recordad, el Señor va a cerrar sus oídos a nuestras oraciones. Él va a querer que le obedezcamos antes de que le pidamos. Él va a querer nuestra santidad y nuestra obediencia antes que purificarnos. Posible que también te identifiques con Jeremías. Claro que sí. Yo doy gracias a Dios porque esto no está dominando la vida de nuestra iglesia. No la domina. No quiere decir que algunas de estas cosas no sean tan reales como que las he tenido en cuenta al decirlas. Claro que sí. Así que si te sientes o yo me he sentido identificado con algunas cosas, no pienses que es para los demás, es para ti. Y es para mí, es para todos, ¿verdad? Y si no te gusta escucharlo, entonces estás actuando como los amigos del pueblo de Ananot. No quiero escuchar la palabra de Dios, a mí déjame de historias. Pero posiblemente, más que posiblemente, cuando os miro y os veo, creo que la inmensa mayoría de nosotros tenemos en nuestra vida ese deseo que tenía Jeremías, ¿verdad? De servir al Señor, de ser fieles a Él, de tener una vida íntegra, de servirle en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras dificultades. Yo estoy siguiendo al Señor, intento agradarle con mi vida, aplico su palabra, tengo temor de Dios. Eso es lo que resalta de la actitud de Jeremías, ¿verdad? Quizás le has conocido hace poco, quizás estás aquí hace poco tiempo que estás aprendiendo del Señor, o eres adolescente o preadolescente y hace poco, como 7, 8, no recuerdo cuántos eran, Laura, ¿cuántos fueron? Que entregaron su vida al Señor. 8, ¿no? 8 preadolescentes hace un par de meses. Decidieron entregar su vida al Señor y algunos están aquí. Pon tu mirada en el Señor. Sabe que Él espera que vivamos una vida dominada por la obediencia y la confianza en Él. ¿Estás pasando una mala situación, como Jeremías? ¿Tu vida es de color de fosa? No de rosa, de fosa, porque eso es lo que le tocó a Jeremías, ¿verdad? Pues el color de fosa, recuerda, el Señor no está mirando solamente hoy, el Señor está mirando el futuro. El Señor te va a necesitar a ti y a mí más fuerte de lo que somos ahora, más firmes de lo que estamos ahora, más dedicados a ser de amor hacia las personas de lo que estamos ahora, más curtidos en las batallas de lo que estamos ahora. Dice Santiago 1, del 2 al 4, consideraos por muy dichosos, ya si nos paráramos ahí, ¿verdad? Consideraos alegres, bienaventurados, la crème de la crème, los privilegiados del mundo, consideraos los mejores de entre los mejores, consideraos las personas más felices que pueda haber hoy, domingo, día 7 de marzo. ¿Sabéis cuándo? Cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas. Esa es nuestra actitud, la mía no. La digo, no siempre. Pero así nos ve el Señor. Consideraos alegres porque el Señor está trabajando en vuestras vidas. Pues sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. Así que si como Jeremías está junto a nosotros sirviendo al Señor y el WhatsApp se complica durante la semana, las actividades están siendo un caos, no sabemos si 50, si 25, si nos podemos hacer la escuela dominical por la mañana o no, si hace tiempo que no ves a los hermanos, si qué va a pasar, si te están molestando todo eso, alégrate en el Señor y recuérdamelo a mí de camino, ¿vale? Porque necesitamos que el Señor siga obrando en nosotros. Jesús necesitó pasar por momentos fuertes. Lo hemos celebrado al principio del culto, ¿verdad? Para comenzar ese camino glorioso, tuvo que experimentar perversidad, rechazo, oposición, dureza en el trato y finalmente la muerte a manos de su pueblo.
tuvo que sufrir minutos antes o momentos antes, días antes, la muerte de su mejor amigo. ¿Recordáis a Lázaro? Tuvo que ver que uno de los suyos le traicionaba. Otro le negó. El resto le abandonó a los pies de la cruz. Y nos dice la palabra que si no hubiera pasado por eso, no seríamos plenamente conscientes de que tenemos un perfecto Cordero intercesor a nuestro lado. Porque Él sabe de primera mano lo que significa vivir en este mundo. Piensa en esto. Si el pueblo fue deportado, Jeremías fue deportado. Jeremías fue puesto para hablar a un pueblo, pero Jeremías no fue quitado, Jeremías fue a Babilonia. Jeremías también sería arrastrado por el pecado de su pueblo, aunque él estaba siendo fiel al Señor. Juan 15 nos recuerda que separados de Dios nada podemos hacer, ¿verdad? Y además nos dice que tenemos que vivir en obediencia, en constancia, dando frutos continuamente. Y ya hablamos hace algunas semanas de la poda, ¿verdad? Pero hermanos, si estáis en la brecha, que vuestro ánimo no decaiga. Dios puede estar trabajando en ti hoy para lo que quiere hacer contigo mañana. Él no se queda parado aquí. Él sigue mirando al futuro y quiere seguir usándote a ti y a mí para bendecir a otros. Espero que esas 3 preguntas del principio puedas pensar en ellas. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué vienes a esta iglesia? ¿Cómo vives la espiritualidad día a día? Esa tarea la van a tener los minigrupos durante la semana para reflexionarla de manera personal y también conjunta. Pero espero, hermanos, que pueda ser de bendición para vosotros reflexionar en ello, porque nos va a ayudar a saber en qué lado estamos, cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo va a querer el Señor actuar en medio nuestra. Me gustaría